Bien, primero gracias por la invitación. Esta decisión tomada por el Departamento de Estado sobre la confirmación de la extradición del expresidente Toledo es, así como más o menos lo fue el caso del expresidente Fujimori, es un hito importante en lo que es la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En el caso de Toledo, podríamos decir que es parte de un grupo de altas personalidades, y entre ellos jefes de Estado, que ha estado involucrado en actos de corrupción muy graves vinculados al contexto de Odebrecht, Camargo Correa y otras empresas brasileñas y peruanas involucradas en estos actos de corrupción vinculados a licitaciones y obtención de obras de infraestructura de gran dimensión en el Perú. Desde esa perspectiva, al ser los más altos funcionarios del Estado en ese momento, vinculados a corrupción de grandes dimensiones, que ha supuesto una cantidad de pérdidas millonarias por parte del Perú, implican efectivamente un punto importante. No significa que con ello estemos agotando la lucha contra la corrupción, pero significa un punto importante porque ya estamos próximos a que el expresidente esté en el Perú y tenga que rendir cuentas ante la justicia peruana como cualquier ciudadano, pero en este caso por hechos gravísimos ocurridos durante su gestión y por sus actos referidos a un proyecto como Interoceánica que era de grandes dimensiones y en las que ha habido solicitudes y entregas de dinero de grandes cantidades, ¿no? Creo que el hecho de que estemos avanzando en el procesamiento de un expresidente vinculado con evidencias sobre casos de corrupción tiene, de alguna manera, no significa que con eso agotemos la lucha contra la corrupción, tiene un efecto importante en vertical hacia abajo sobre todos los otros funcionarios involucrados. Creo que es una buena noticia, esperemos que se concrete próximamente. Es muy importante porque creo que el Perú, y lo dicen, por ejemplo, los funcionarios brasileños lo reconocen plenamente y creo que lo reconocen a nivel latinoamericano. El Perú es uno de los países que de manera mucho más intensa ha hecho uso de la cooperación judicial internacional, en este caso con Brasil, para obtener información que ha sido muy importante para cerrar el circuito de pruebas en el caso de Toledo, sobre todo especialmente en el caso del lavado de activos, y luego ha habido una participación activa. Evidentemente ha sido la Fiscalía norteamericana la que ha representado al Estado peruano, pero ha habido un abogado contratado por el Estado peruano para ir encarrilando la mejor presentación de los cuadernos de extradición. Y aunque ha tomado tiempo y esto se ha dilatado, ha logrado buen puerto. Yo diría que es el primer caso de ese contexto de gran corrupción generada por estas empresas transnacionales brasileñas en las que un presidente está a portas de ser sometido a la justicia de su país y creo, un pronóstico de condena altamente elevado. O sea, la probabilidad de que él sea condenado es muy alta por el tipo de evidencias que existe. Entonces, si uno mira el panorama a nivel latinoamericano, puede observar que los procesos por lavallato en Argentina, en Colombia, en México, van bastante más retrasados de lo que en el Perú. En el Perú, la opinión pública cuestiona, y puede tener algún grado de razón, por el tiempo que se están demorando los procesos. Ya hay algunos en acusación, pero son muy complejos. Pero si lo comparamos a nivel latinoamericano, aquí el número y el nivel de avance en varios de los procesos es mucho más notorio que en el resto de países latinoamericanos. Entonces,
A veces sirve ver las cosas en perspectiva, sin dejar de cuestionar y insistir en que la justicia peruana siga haciendo su trabajo, afine más sus esfuerzos para lograr que en los otros casos también estemos avanzando a nivel de acusaciones y pronto, así como lo hemos logrado ya en algunos casos, pronto tengamos más sentencias condenatorias en casos de corrupción e identifiquemos a los funcionarios peruanos que estuvieron involucrados en estos casos. Entonces, es una buena noticia desde el punto de vista también comparado con los esfuerzos a nivel latinoamericano. Existían otros casos en el Perú, ¿no? Como sabemos, el caso de Kuczynski, que sigue en investigación. Tenemos el caso de Ollanta Humala, que está en fase de acusación. Tenemos el caso también de candidatos presidenciales. Bueno, Alan García, que se presentó, estuvieron a punto de allanar su domicilio y lamentablemente se suicidó. Y casos de candidatos presidenciales, como el de Keiko Fujimori, por su financiamiento irregular, que está también en fase de control de acusación, y en ese debería también apuntarse la puntería de ser más fino y evidentemente ya dar paso a las sesiones de juicio oral y dilucidar de una vez la responsabilidad que puedan tener toda la cúpula de ese partido en los casos de financiamiento. En fin, hay una serie de casos que no hay que descuidarse. Tal vez, y eso aprovecho un poco la entrevista, este es un buen paso en el contexto de la lucha contra la corrupción, en los casos Lavallato y todo lo que ha sido el Club de la Construcción de las empresas peruanas. Pero no hay que descuidar, y eso me gustaría mucho enfatizar, que existen otros casos emblemáticos de corrupción en el Perú, el caso Cuellos Blancos. Y hay un caso de extradición que nos hemos descuidado completamente, que es el caso Inostroza. Es un caso igualmente, aunque no haya sido un presidente, pero era un juez supremo de uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en el Perú. Ese caso estábamos a punto de lograr la extradición con sentencias favorables y la persona se fugó del país, se fugó de España y no sabemos de quién es la responsabilidad, de algún funcionario español, de funcionarios peruanos, y sobre eso hay que incidir, ¿no? Porque no puede quedarse la sensación de impunidad de uno también de los casos más emblemáticos que tenemos también de corrupción en el Perú, ¿no? La lucha contra la corrupción, es importante saberlo para todos, tiene distintas dimensiones y distintos factores que pueden incidir en revertir la corrupción. La penal, el sistema penal es una de ellas. Probablemente tiene su importancia, pero yo diría que no es lo más importante, pero hay que fortalecerla también. Hay una dimensión preventiva de la corrupción, ¿no? Preventiva, administrativa, educativa también. Entonces, yo creo que en el ámbito del sistema penal se ha recuperado la intensidad. Esperemos que esta noticia de la extradición de Toledo y la próxima llegada de él para su sometimiento a la justicia peruana sea un impulso efectivamente en seguir con los otros procesos y que logremos efectivamente obtener sentencias en aquellos casos en que, como en el caso de Toledo creo, tenemos ya más evidencias. Pero no hay que descuidar en la lucha contra la corrupción todo lo que es esta dimensión preventiva. Y en eso hemos desmantelado lo poco que habíamos empezado a hacer. Todo lo que es políticas de integridad en el sector público, incluso los temas vinculados a la democratización y el control en el ámbito de los partidos políticos y su fortalecimiento, hemos ido disminuyendo. También el tema de la transparencia es un tema que tenemos que hacer un énfasis nuevamente, ¿no? Todo lo que es introducir estas políticas de integridad en los estamentos del Estado es muy importante, ¿no? Lo que significa ver si es posible introducir algún oficial de cumplimiento que tenga información continua
y permanente sobre lo que hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la posibilidad de recibir denuncias, la posibilidad de premiar al que es buen funcionario y la posibilidad de sancionarlos en aquellos casos en los que incurran en actos irregulares. Es decir, un nivel previo al del sistema penal que debería funcionar mejor. Pero todo lo preventivo y lo penal termina siendo insuficiente si desde las cabezas, me refiero en el Ejecutivo desde el presidente, me refiero desde los ministerios, los ministros, el Congreso, los alcaldes, desde las cabezas no muestran ese sentido de integridad absoluta que irradie verticalmente a todos sus subordinados. Si la cabeza actúa irregularmente, corruptamente, poco podremos hacer con las normas que tenemos a disposición. Entonces, ahí hay una tarea importante de saber elegir a nuestras autoridades y a través de ellos se sepa también delegar a buenos funcionarios, ¿no? Que irradien, como repito, verticalmente un espíritu de integridad pública, ¿no? Efectivamente, esa es una suerte de frase de consuelo, pero debería ser erradicada de nuestro lenguaje, con una política de integridad que abarque a todos los estamentos del Estado. Esa frase debería ser infeliz. Todo acto de corrupción en una entidad pública, aunque sea pequeña, debe evidenciarse como absolutamente disfuncional de la institución, y la institución debería lograr expectorar o retirar o corregir ese error o esa irregularidad o ese acto de corrupción de manera inmediata. Entonces, y hay que entender que aunque nos quieran hacer creer que no es posible reducir o erradicar la corrupción y que tenemos que convivir con esa frase, que no es cierto, que sí es posible ser íntegro y ser eficiente en el Estado. Y tenemos no muchos ejemplos, pero tenemos algunos ejemplos de integridad de algunas instituciones, de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que puede tener, por supuesto, en algunos espacios actos de corrupción, pero en términos generales me parece una institución íntegra. De hecho, en las encuestas que se hacían sobre percepción de la corrupción en los estamentos del Estado, era la entidad que mejor percepción se tenía en temas de integridad y de no prácticas de corrupción. Entonces, hay posibilidades de serlo, ¿no? Y por ahí también hay otras entidades que podríamos también reconocer, ¿no? Creo que el Perú debe ser el único país que tiene investigaciones abiertas y procesos avanzados contra varios expresidentes. Podríamos nombrarlas, ¿no? Como los hemos estado nombrando, ¿no? El caso de Toledo, Kuczynski, Fujimori ya condenado, el caso de Humala, el caso de García que se suicidó y de candidatos presidenciales, ¿no? Eso muestra, cuando trato de hablar de esto fuera del país, muestra dos cosas. Primero, cierta satisfacción y digamos, honrado de que el sistema penal en el Perú funcione. Y funcione más o menos de manera indistinta. Es decir, no se puede atribuir al sistema discriminación, sesgos. O sea, por lo menos con relación a la alta corrupción, avanza, funciona en la medida en que puede, por las complejidades que eso significa. O sea, eso es satisfactorio, que ningún país latinoamericano, y creo que muy difícil en el resto del mundo, puede mostrar. Pero por otro lado, también entristece. Entristece saber que prácticamente todos los que han ocupado en los últimos quinquenios la alta magistratura del Estado, que es la Presidencia de la República, estén manchados de actos de corrupción. Creo que también debe llamarnos la atención. Deberíamos aspirar un poquito más a lo normal, es decir, a que hay un presidente
que le podemos criticar alguna ineficiencia, pero que pueda salir de la presidencia de manera como entró, con su mismo auto, llegar a su misma casa y que en sus cuentas no le encontremos más allá de lo que recibió legítimamente durante el ejercicio de la presidencia. Entonces, es una sensación ambigua. Y efectivamente, esto del penal de Barbadillo, que va a albergar, y entiendo por las noticias que se está construyendo un tercer ambiente para el tercer expresidente, reitero, tiene dos significados, ¿no? Para mí bivalentes. Por un lado es satisfactorio, honra que el sistema avance, pero por otro apena que tengamos tantos presidentes involucrados, ¿no? Eso no es bueno para la lucha contra la corrupción, porque de ellos tenía que haber partido el ejemplo, ¿no?